¿Qué pasaría si explotara la bomba más poderosa en el fondo del océano? Imagina colocar el arma nuclear más poderosa jamás detonada en el lugar más profundo conocido del planeta, 11 kilómetros debajo del océano, oscuridad absoluta, una presión capaz de aplastar casi cualquier vehículo común en un instante. Comienza la cuenta regresiva, 3, 2, 1. Durante una fracción de segundo, el fondo del mar se ilumina como una estrella. Acabamos de crear un tsunami capaz de borrar países, provocar terremotos globales o mover la Tierra de su órbita. La respuesta es mucho más extraña. No destruiríamos el planeta. Probablemente tampoco crearíamos un mega tsunami que cruzara todo el Pacífico. Pero en los alrededores de la explosión ocurriría algo verdaderamente brutal. Nuestro escenario comienza en el abismo Challenger, dentro de la fosa de las Marianas. Su profundidad máxima ronda los 11 kilómetros. Si colocaras el monte Everest en el fondo, todavía quedaría cubierto por más de 2 kilómetros de agua. Allí no existe luz solar y la presión supera 1000 veces la de la superficie. Ahora llevemos hasta ese lugar la bomba del zar. La Unión Soviética la detonó en 1961 y liberó una energía aproximada de 50 megatones de TNT. Fue la explosión nuclear más potente realizada por la humanidad, pero esta vez no explotará en la atmósfera. Estará atrapada bajo una columna gigantesca de agua. En los primeros instantes, el agua cercana se transforma casi de inmediato en vapor extremadamente caliente. También se vaporiza parte del fondo marino y cualquier organismo situado cerca. Se forma una enorme cavidad de gas, vapor, restos de roca y material radiactivo. La expansión empuja el agua en todas las direcciones y produce una onda de presión devastadora. Todo lo cercano sufriría fuerzas extremas. Los sensores submarinos registrarían el pulso a enormes distancias y los sismógrafos detectarían un evento artificial gigantesco. Pero entonces aparece el verdadero protagonista de esta historia, el peso del océano. En una explosión atmosférica, la bola de fuego puede expandirse con relativa libertad. En el fondo de la fosa de las Marianas tiene encima casi 11 kilómetros de agua intentando aplastarla. La burbuja se expande, pierde presión y colapsa. Después puede expandirse otra vez, generando nuevos pulsos cada vez más débiles. Finalmente la cavidad se fragmenta en numerosas burbujas más pequeñas. Una parte del material radiactivo queda mezclada con el agua y los sedimentos. Otra parte comienza un ascenso lento hacia la superficie. No aparecería un hongo nuclear clásico elevándose desde el océano como en las películas. La inmensa profundidad cambiaría completamente el fenómeno. En la zona quedarían roca fundida, sedimentos contaminados y una enorme mortalidad de vida marina, una catástrofe ambiental local. ¿Pero qué sucedería en la superficie? Probablemente mucho menos de lo que imaginas. La energía tendría que atravesar 11 kilómetros de agua, dispersándose en ondas de presión, calor, turbulencia y deformación del fondo. Podrían aparecer alteraciones violentas del agua sobre el punto de detonación y olas peligrosas en la región cercana. También podría llegar material radiactivo a la superficie con el paso del tiempo. Pero producir un tsunami capaz de destruir costas a miles de kilómetros es otro problema. Los grandes tsunamis no aparecen solamente porque algo libere mucha energía. Normalmente requieren desplazar repentinamente una extensión gigantesca del fondo marino. Un terremoto de subducción puede levantar o hundir cientos de kilómetros de corteza, empujando una cantidad monstruosa de agua. Una bomba, incluso una de 50 megatones, concentra su energía en una zona muchísimo más pequeña. Movería el agua con una violencia extrema cerca del punto de explosión, pero no desplazaría una sección continental del océano. Así que Japón, Filipinas y California no serían borrados por una pared de agua de cientos de metros. Ahora viene el segundo miedo. La fosa de las Marianas se encuentra en una región tectónicamente activa. La explosión podría liberar una falla y provocar un terremoto gigantesco. Una explosión nuclear puede desencadenar pequeños terremotos cercanos si las fallas ya están bajo tensión, pero sus efectos suelen permanecer limitados alrededor de la detonación. La bomba no tendría la capacidad de empujar una placa tectónica completa, ni de iniciar una reacción en cadena alrededor del planeta. Los terremotos más grandes liberan su energía mediante el movimiento de fallas enormes. Podríamos fracturar el fondo y provocar deslizamientos locales. Pero no partiríamos la placa del Pacífico ni crearíamos nuevos continentes. Sería como explotar un petardo dentro de un tren y esperar que cambie toda su ruta alrededor del mundo. Entonces, ¿cuál sería el resultado real? En el centro de la explosión,
Destrucción total, una onda de presión letal, roca y agua vaporizadas, daño severo al ecosistema, contaminación radiactiva del agua y los sedimentos en la región cercana, olas, perturbaciones submarinas y riesgos para barcos y animales a escala global. Nada parecido al fin del mundo, la órbita permanecería igual, los continentes seguirían en su lugar y las ciudades costeras al otro lado del océano probablemente ni siquiera notarían una ola extraordinaria. La conclusión revela algo impresionante. Aunque la bomba del SAR fue una de las mayores concentraciones de poder destructivo humano, la Tierra mueve placas, levanta montañas y desplaza océanos con energías muy superiores. Podemos destruir ciudades, podemos contaminar regiones enteras, podemos causar daños que durarían generaciones, pero destruir el planeta es otra escala completamente distinta. La Tierra sobreviviría. El problema es que nosotros quizá no sobreviviríamos a nuestra propia estupidez. Ahora dime tú, ¿qué otro experimento extremo te gustaría que analizáramos? Este video es una explicación científica hipotética y no promueve la fabricación, uso o prueba de armas nucleares.